Buenas tardes. ¿A qué vinimos y qué vamos a hacer ahora? El hombre tiene un poquito más de despreocupación en ese sentido porque nos educaron, sobre todo los latinos, nos educaron un poquito más con un poco de hambre y un poco de frío. A las mujeres no, a las mujeres le dieron todo. Y esa es la cultura. Pero aquí no se trata de la cultura, se trata de qué Dios piensa acerca de esto. Así que si ha llegado aquí, preste sus oídos porque vamos a empezar a aprender acerca de esto de la tolerancia financiera. Para esto me tomé el trabajo de definir esta palabrita primero, la tolerancia. Me llevé una sorpresa. La palabra es femenina, o sea que es una palabra femenina que es de mujer, o sea que hay que tratarla como es la palabra, ¿verdad? Como vaso frágil. Y dice la definición: actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás, de las demás personas, aun cuando no coincida con esas o con las propias. Es una actitud de respeto. Eso es tolerancia. La pregunta es, ¿la tenemos? ¿Tú tienes respeto ante tu cónyuge por una diferencia en esto que vamos a hablar? Si no la tienes, pues es imprescindible que la tengas. También la definen como una capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el aporte de determinadas sustancias, en especial alimentos o de medicamentos. O sea, es una capacidad también, una actitud y una capacidad. Esto es lo que define el diccionario de tolerancia. Vamos a ver qué define Dios de tolerancia. Yo encontré que la tolerancia está basada en el amor. Es como tú vas a aceptar y vas a respetar a tu cónyuge, llámese tu cónyuge, el esposo o la esposa. Es un rol. Si no tienes amor, pues no vas a tenerlo. No vas a tener ese respeto y esa tolerancia que se requiere. ¿Y qué es amor? Dios es amor. O sea, si en tu casa no hay esa tolerancia, significa que Dios no está. Así de sencillo. Y si te preguntas cómo se adquiere, llegaste al lugar correcto. Aquí te vamos a revelar, a ayudar a que Dios se te revele, porque Dios no puede ser enseñado, Dios solo puede ser revelado. Y cada persona le da lugar a eso, buscando al Hijo, que es el único que lo puede revelar. Así que vamos a estudiar un poquito más acerca de qué dice Pablo acerca de esto. Dice en Efesios 5:21, por favor, si me lo pones. Efesios 5:21 al 29. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué más dice? Puedes seguir. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sigue. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Sigue. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Vamos a parar un momentico. Hay algo interesante aquí. Si ustedes leen, Él no lee Dios, porque es Dios hablando. Si tú escuchas la Biblia es la palabra de Dios. Le habla a quién le habla. Si
vemos el primer versículo, de nuevo, le habla a una persona, y más que a una persona le habla a un rol. Casadas, estén sujetas a sus maridos. Le está hablando, o sea, a esposas. Es un rol, no es un género, es un rol. Y después le dice, maridos, amad a sus esposas. Ojo con esto, aquí hay dos cosas muy importantes para no alargarme, porque no tengo tiempo para alargarme porque vamos a entrar en lo que es finanzas. Pero para poner la base, cuando le habla a las esposas y a los maridos, le está hablando ¿a quién? Al rol. Es un oficio, es una función que viene de una posición, porque más adelante explica cuál es la posición. El hombre es cabeza y la mujer es cuerpo. Y pone la analogía de Cristo. O sea, que si entendemos esto, vamos a saber cuál es nuestra posición en el hogar y cuál es la función de cada uno. Si cada pareja entiende eso, cuando nosotros entendimos, mi esposo y yo entendimos esto, empezamos a funcionar de acuerdo a la posición de cada uno. Es más, si yo no tengo una habilidad porque no la aprendí, porque mi padre no me la enseñó, pues tengo a Dios que me la puede enseñar con su palabra. Y aquí hay pastores, hay líderes que te pueden guiar para que tú entiendas tu función. Cuando uno empieza a entrar en esto, en este orden, porque todo es de orden, vamos a funcionar como fuimos diseñados. Ok, así que vamos a parar ahí en lo que es tolerancia y que es sujeción y que es amor, porque si tú te das cuenta, hay dos características que requiere cada individuo de la relación, ¿verdad? ¿Cuál es? El esposo requiere respeto y la mujer amor. El esposo requiere respeto, necesita el respeto de la mujer. Es algo que requiere el esposo y la mujer necesita ser amada. No entendida, ojo con eso, porque el hombre trata de entenderla, ahí lo vimos en el video. No lo entiendo, pues es que a ti, ¿quién te dijo que había que entenderla? Hay que amarla. Si empezamos a practicar eso, se nos va a hacer la vida un poco más fácil, les aseguro. Bueno, ahora vamos a definir la palabra finanzas. De acuerdo al diccionario Real Academia Española, el término finanzas proviene del francés financer, así se dice, pastora, y se refiere a la obligación de un sujeto que un sujeto asume para responder las obligaciones de otra persona. Ese es el concepto que tiene la Real Academia, ¿verdad? En el lenguaje cotidiano, el término hace referencia al estudio de la circulación del dinero, o sea que vamos a hablar del dinero, y entre individuos, empresas y Estado y muchas cosas. La noción de finanzas personales se refiere al principio al dinero que necesita una familia para la subsistencia. A eso venimos. Hay mucho que hablar de eso y no se va a poder hablar en 45 minutos. O sea que yo presto este taller que es más profundo, lo dicto en mi casa para las parejas que estén disponibles o necesitadas. Hay varias parejas que aquí lo han tomado y les ha servido. Así que al final, si quieres, se inscriben y con mucho gusto yo los voy a ayudar. Así que lo que yo voy a dar ahora son unas bases y les voy a después a pasar algo para que ustedes lo vean. ¿Qué piensa Dios acerca de esto del dinero? Porque la Real Academia lo dice que es para comprar y para sustentar tu familia. Pero es mucho más allá. Dios lo ve de otra manera. ¿Qué Dios opina del dinero?
que dice Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Ya, ahora sí. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es lo que hace la bendición de Dios? Ok. Entonces, si lo que te va a enriquecer es la bendición de Dios, ¿cómo es que Dios me bendice? Así que para hacer eso, vamos a tener que ir al principio. ¿Qué dice el principio? El principio es Génesis y ahí habla Dios de todo esto. Dice Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo el mundo sabe ese versículo, ¿verdad? Es el Génesis 1. En el principio Dios, ahí hay un principio. ¿Cuál es el principio? Que Dios es lo primero. Sin Dios no hay nada. Por lo tanto, si el principio es Dios, debemos buscar a Dios. Porque si estamos alejados de Dios, es la raíz de nuestros problemas. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Sigue el siguiente versículo, ¿verdad? Lo cual hay otro principio ahí. ¿Cuál es el principio? Que todo lo que está desordenado tiende a estar vacío. Y entonces, para que esté lleno, pues necesita lo contrario, necesita ser ordenado, ¿verdad? Entonces venimos a la iglesia pensando que esto es un asunto de magia y estoy apurado, tengo problemas económicos, llego a la iglesia, le pido al Dios bombero que me ayude con esto, alzo mis manos porque veo que todo el mundo alza las manos y Señor, bendíceme, lléname. Señor, lléname. Y el Espíritu Santo que está dando vueltas aquí, sopla y te dice, déjate ordenar. Déjate ordenar. Para que yo te pueda llenar, tienes que dejarte llenar, tienes que dejarte ordenar. Ok, ya entendí, Señor. ¿Cómo es que debo entrar en orden? Enséñame. Y entonces, si sigues leyendo, vas a ver que Dios empieza a hablar y empieza a ordenar las cosas. O sea que llegaste al lugar correcto, porque Dios te va a hablar y vas a empezar a ser ordenado. ¿Ok? Estamos aprendiendo. ¿Ok? Vamos a seguir viendo qué piensa Dios. Vamos a Mateo 25. Mateo 25, 14 al 30. Y habla, esta es la parábola, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, Dios te va a entregar algo, ¿verdad? Esa es la parábola de los talentos. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. Oh, Dios no es comunista, no reparte por igual. Entonces yo lo vine a entender cuando dije, yo pensaba, yo decía, pero ven acá, ¿por qué Dios? Yo pensaba que Dios era justo. Yo pensaba que Dios era justo, repartía partes iguales. Y no, y dice aquí, y yo, bueno, me enseñaron que Dios es justo, y yo tengo que entender, aquí debe haber algo, que es lo que hay aquí. A uno le dio 5, y ese fue bien. Y a otros 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. O sea que todos no tenemos la misma capacidad. Ok, ya estamos aprendiendo. Pero a todos les dio. A todos nos dio. O sea que si no podemos decir que Dios no nos dio. O sea, ahora viene la parte buena. ¿Cómo es que funciona esto? Y después se fue lejos, entonces sigue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué hizo? Negoció y ganó.
Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Sigue? Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, él no te da para que tú hagas lo que te dé la gana, te va a pedir cuentas. Ojo con eso. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y lo mismo pasó con el que tenía 2. Y cuando llegó al que tenía 1, ¿sigue? Pero llegando también el que había recibido 1 talento, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sigue? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Uy, este señor es duro. No solo le da más a uno, sino que le quita al que tenía poco y se lo da al otro. Ojo con esto, que es una enseñanza tremenda que tenemos que... Yo ahora les hago una pregunta. Esos siervos, ¿ustedes creen que tenían esposa? Que gastaba seguramente, porque las esposas gastan. No. Tenía esposa. ¿Y esos hijos tú crees que eran bien vestidos? Los vestían, y los mandaban a la escuela, comían, calzaban, pagaban renta, ¿no? De pronto porque estaban en una casa propia del dueño, ¿verdad? Y todo eso, seguramente hasta diezmaban, seguramente. Porque si no, el Señor no le hubiera prestado, le hubiera dado ese dinero. Porque si se roban el dinero de Dios, pues no creo que le hubiera dado el de él. Porque aquí representa eso Dios, el Señor representa a Dios. Así que, sin embargo, con todo eso que tenían que gastar, ellos no solo tenían los 5 que le habían dado, sino que multiplicaron el dinero. Y entonces fueron hallados fieles. O sea, la fidelidad para Dios, ¿qué es? Multiplicar. Ser productivos. Todo tiene que multiplicarse porque todo fue creado para multiplicación. La pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo eso? ¿O todo lo que ganamos, como yo lo trabajé, pues es mío y me lo gasto como yo quiera y no tienes nada guardado ni nada multiplicado? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque aquí hay un principio que dice que tú vas a ser hallado fiel si multiplicas. Si no multiplicas, pues eres infiel. Y hasta lo poco que tienes se te va a quitar. Si la pregunta que viene ahora es, si estoy perdiendo cosas, ¿será porque no soy fiel? ¿Será porque no estoy multiplicando? Porque si es así, pues todavía tenemos chance de corregirlo. Así que vamos a entrar en eso. ¿Cómo podemos controlar el dinero que trabajamos, que Dios nos permite tener
para ser hallado fiel. Porque dice, siervo bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y hay algo más bonito todavía. Entra a la presencia y al gozo de tu Señor. Yo le pregunté, ¿cuál es eso que hay que entrar? ¿Qué es el gozo? Interesante, yo no lo había visto hasta hace poco. El gozo, la palabra dice que el gozo de mi Señor es mi fortaleza. ¿Sabes qué es una fortaleza? Un refugio que te da protección. Eso es el gozo. Y por eso él dice, entra. Cuando somos fieles, somos hallados fieles porque multiplicamos, entramos a ese castillo. Entramos a esa fortaleza. Mientras no multipliques, si eres hallado infiel, vas a ir afuera a donde estará el rechinar. Ahí dice, si tú pones la última parte de esa parábola, vas a ver que eres echado fuera donde va a haber rechinar de dientes. O sea, yo prefiero estar en el gozo de mi Señor. Y por eso quiero multiplicar todo lo que me da mi Señor. De hecho, tengo un testimonio de esto, porque yo pensaba que solo se trataba de dinero, y porque aquí habla de talento. El talento es oro. En esa época era oro puro, y es mucho dinero. Si lo pasas hoy en día, un talento puede fácilmente ser $1 millón y pico de dólares, un talento en oro. Y me di cuenta que yo estaba equivocado cuando pensaba que la multiplicación era solo de dinero. Y me iba muy bien, me estaba yendo muy bien en mis finanzas, en la casa, en mi familia, todo bien. Cuando de pronto se para esa abundancia, empieza a pararse. Y yo soy muy observador y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ha detenido esto? Y entonces yo tengo conversaciones con mi Señor y le digo, Señor, ¿qué pasa? Yo venía subiendo en esto y de pronto se ha detenido, estoy haciendo algo mal. Y el Señor me dice, gracias por preguntar, ¿qué pasa? No, es que veo que la finanza se ha detenido, Señor. Y eres hallado fiel, Luis. Bueno, mira mis cuentas, mira lo que me has dado. Luis, no estoy hablando solo de dinero. Pero entonces dime, Señor, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado, con el talento? ¿Qué has hecho con él? Pero Señor, yo lo estoy multiplicando. No te estoy hablando de dinero, Luis. ¿Qué has hecho con esto, que es un mecanismo? ¿A quién se lo has enseñado? Yo, todo tiene que ser multiplicado, todo. Porque todo en el reino tiene que multiplicarse. Me acuerdo que vine corriendo y pedí una cita con el pastor. Pastor, necesito hablar con usted. ¿Qué pasa, Lucho? Sigue, entra. Necesito que me permita enseñar. Y él se rió. Se rió y me dice, yo estaba esperando esto hace rato de ti. Porque sé que te va bien, pero no solo es para ti. Claro, hijo, con mucho gusto. Aquí hay discipulado, hay matrimonio, hay esto. ¿Por dónde quieres empezar? No, yo quiero empezar con
con esto del orden, pastor, de las finanzas de la gente, porque veo que muchos matrimonios tienen este problema. Y oigo la voz de mi Señor. ¡Wow! Siervo bueno y fiel. Todo tiene que multiplicarse. ¿Sabe por qué? Porque en el reino todo es para multiplicación. Y lo vamos a ver. Dice, Dios cuando creó al hombre, lo creó con un propósito. Si vamos a Génesis 1:28, vamos a ver eso. Dios no se queda con nada. Él dice, yo voy a crear a un representante mío en la tierra. Le voy a dar una cobertura, le voy a dar una investidura y voy a hacer que Él sea mi representante en la tierra. Eso somos tú y yo, tu pareja. Todos los que estamos aquí somos esos, representantes de Dios en la tierra. Y como todo es para multiplicación, ahí lo dice, y los bendijo. ¿Qué es lo que te hace enriquecer? La bendición de Dios. Ahí está. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, señoread la tierra, los peces, las aves, todo señorea. Ahí dice, señoriemos o dice señorea. O sea que Él no se incluye. Él te dice señorea, tú. Pero ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Vamos a 1:26. Que está ahí mismo. Dice, entonces dijo Dios, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Porque yo dije que Dios te iba a ordenar, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios ordena? Hablando. ¿Qué dice? Y dijo Dios. O sea, habló y empezó a ordenar. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré. Si tú vas a la Torá, que es el libro de la ley, que es donde vienen todos, en la Torá es el libro judío. Si tú vas a la Torá, no dice y, dice para. Porque ese y significa lo mismo, es para. O sea, te voy a investir, dice Dios. Te voy a nombrar mi representante, para eso te voy a hacer a mi imagen. O sea, te da la imagen de Él, que es su Hijo, que es la misma, es la imagen de Dios. ¿Para qué? Para que señorees, para que en los peces del mar, en las aves del campo. O sea, estás investido con la imagen de Dios para hacer lo que tienes que hacer, que es multiplicar, señorear, fructificar. Lo estamos haciendo, la pregunta. Estamos multiplicando lo que Dios nos da. Todo, porque todo está encerrado en semillas y tierra o en simiente y vientre. Nómbrame algo y vas a ver que hay un mecanismo que Dios creó que está blindado, por cierto, y está encerrado así, semillas y tierra, simiente y vientre. No hay nada que se escape que no tenga eso, ni en lo espiritual ni en lo terrenal. Todo está hecho de esa manera. Es un mecanismo. ¿Para qué? Para multiplicar. Y no quiero entrar en lo de semillas, porque no me da el tiempo, porque tengo que ir a enseñarles cómo manejar su dinero primero. Y el taller que yo dicto es un poco más amplio, pero ahí se los voy a poder explicar a los que estén interesados.
Así que vamos a seguir. ¿Cómo vamos entonces a multiplicar? Necesitamos semillas. Él dice, te voy a llenar tus graneros, porque en esa época había graneros. ¿Para qué es los graneros? ¿Para guardar qué? Para guardar granos, por eso se llaman graneros. ¿Y para qué es tú guardas la semilla? Si no es para sembrarla. Porque Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. Aquí hay otro principio. Si solo estás comiendo, es porque no estás sembrando. Y entonces estás pensando que todo es para comer y le llamas a la provisión comida. Y la provisión no es solo comida. La palabra provisión significa provisión, que es para ir en pos de la visión. Y la visión se alcanza con lo que Dios te da, que son recursos, ya sean materiales, humanos o de dinero. Y esto también yo lo enseño en el taller. Pueden asistir al taller mío cuando quieran. Entonces vamos a ir pueden pasar a entregar, cómo vamos a entrar a controlar lo primero que Dios nos da, que son lo que necesitamos para vivir, ¿verdad? Así como ahí va a haber un presupuesto, porque yo sé que muchos no tienen esto. Un presupuesto es un pre de algo supuesto, o sea que no es nada. Un presupuesto, o sea, un pre de algo supuesto no es nada. Pero es una guía, es una herramienta. Un presupuesto nos va a guiar a cómo dirigir los ingresos. ¿Con qué fin? De que empiece a haber sobrantes, que yo los llamo semillas, para que no solo le des a Dios lo que es de Dios, sino que tengas para multiplicar lo que está llamado a ser multiplicado. Porque si todo te lo gastas, nunca va a haber para que inviertas y multipliques, porque no tienes para sembrar, así de sencillo. Si no estás invirtiendo es porque todo te lo estás gastando en gustos. No están mal los gustos. Yo me doy mis gustos, usted ve que yo he visto bien. Tenemos un buen vehículo, solamente cuando el dinero produce para eso. Porque el dinero es una herramienta que tú tienes que tener controlada. Y vamos al versículo para que lo entiendas. ¿Qué es el dinero? Una herramienta que tienes que tener controlada. Okay, vamos a entenderlo. Mateo 6, del 21 al 24. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Vamos a entender esto. ¿Qué es tesoro? ¿Quién me puede decir qué es un tesoro? Algo de valor. A lo que tú le des valor, ahí va a estar tu corazón. Vamos a seguir para adelante. ¿Qué estás atesorando? Ojo con esto, porque lo que vamos a hablar es dinero y muchos ponen su corazón en el dinero. Por eso es que estoy poniendo esto. Yo no voy a enseñar a que hagas dinero si no estás en el orden. El otro, el 24. Dice, hablando Dios de esto del dinero, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Le dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos siervos ves en el versículo? Me hizo esa pregunta mi Señor. ¿Cuántos señores? ¿Cuántos ves en el versículo? 2. Yo le dije, Señor, 2.
Y me vuelve y me hace la pregunta. Cuando el Señor me hace la pregunta 2 veces, ya yo estoy en la primera rada. Estoy mal. Señor, yo te dije 2, pero yo veo, espérate. Ya entendí, Señor, son 3. Porque Él te nombra a ti, Señor. Y ahí está hablando de posición, está hablando de orden. Donde tú pongas el orden invertido, como lo veo en el mundo, que ponen a las riquezas como Señor, quitas a Dios. Y entonces vas a servirle, tú le vas a servir al dinero. Y el dinero es un pésimo amo, pero es un excelente siervo. ¿Dónde lo vas a colocar? Si lo colocas debajo de ti y pones a Dios primero, entonces está en el orden correcto y fluye la riqueza de Dios, que es la que enriquece, porque está en el orden. Primero Dios, segundo yo, tercero el dinero. Él me sirve a mí, yo le sirvo a Dios. Ese es el orden, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Tú escoges a quién vas a poner de amo. Tú lo escoges. No es Dios, porque Dios no dice señoriemos, dice señorea. Está el libre albedrío ahí. La palabra no se equivoca en ninguna de sus letras. En ninguna de sus letras se equivoca. Entonces tú tienes que hacer lo que trabaje para ti. Por eso es que tienes que controlarlo. Porque si no lo controlas, Él es tu amo. Y Él te va a controlar. Vas a estar ratoneando todos los días buscándolo para que te dé, para que puedas adquirir. Porque tú no estás gobernándolo a Él. Él te está gobernando a ti. Esto es una herramienta. ¿Para qué? Para controlarlo y para que lo hagamos que nos sirva a nosotros. Estoy disponible. Cuando ustedes quieran, pueden pedirme una cita. Y yo tengo un taller completo de esto porque no puedo, en 45 minutos no le puedo dar todo lo que yo he aprendido en 17 años que vengo funcionando con esto. Pero porque soy fiel a mi Señor, lo hago y lo enseño y no cobro. Esto es gratis porque a mí me lo dio Dios gratis. Yo lo doy gratis. Invierto en vidas para que mi Señor, que es el que me bendice, me siga bendiciendo. Así de sencillo. Por eso enseñamos a parejas. Yo puedo estar viajando. Yo puedo estar disfrutando de la vida loca que yo tenía antes. Pero prefiero el orden de Dios. Porque eso es lo que ha traído paz y bendición a mi casa. Riquezas y honra de mi Señor hacia mí. Cuando usted vaya a mi casa, usted se va a dar cuenta de cómo el Rey trata al hombre que quiere honrar. Y con esto termino. Gracias por su atención y estoy a disposición de ustedes. Bendición.